Un cordial saludo para todos y todas los presentes y televidentes. Estamos aquí para darle continuidad a las orientaciones de los estudiantes de la enseñanza de jóvenes y adultos que se incorporarán próximamente cuando sea orientado por la dirección del país a sus escuelas. Hoy continuamos trabajando con segundo semestre, porque en la clase anterior trabajamos con primer semestre. Aquella clase se inició haciendo una localización de Italia, de Jamaica y del continente africano, porque nuestros médicos están allí, han ido allí a estos dos países y desde la década del 60 están yendo a África junto con todos otros sectores de nuestro país para salvar vida, para defender, para expresar su solidaridad, y debemos tenerlo en reconocimiento, expresar nuestro reconocimiento para ellos y para todo el personal que lo ha hecho. Dijimos en aquella ocasión que salvar vida significa una de las tareas principales en relación con la protección del medio ambiente, que es una tarea de la geografía. Por eso, hoy iniciaremos también conversando, refiriéndonos al continente africano. Y si fuéramos, cuando vayamos a nuestro mapa, nos vamos a hacer referencia a la localización de Namibia y la localización de Sudáfrica. ¿Por qué Namibia? Porque Namibia fue un país que en la década del 90 obtuvo su independencia de Sudáfrica, que lo tenía bajo su explotación. ¿Y por qué Sudáfrica? Porque Sudáfrica tuvo que eliminar el apartheid, una política segregacionista, una política de discriminación. Y esto se logra precisamente por la colaboración cubana en la República Popular de Angola en la defensa de ese territorio junto con los angolanos. Por tal razón, hacemos ese reconocimiento como un mensaje ideológico y también de actualidad, porque por ahí podemos encontrar personas que a esta altura preguntan que por qué y para qué fueron los cubanos a Angola. Y tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que den respuesta a esa pregunta. Fueron a Angola a salvar vidas, fueron a Angola a luchar por la liberación de sus pueblos, a luchar también por la eliminación del apartheid como política racista. De manera que por eso iniciamos ahí para tener sentido también del momento histórico, que tenemos que trabajar con lo político y con lo ideológico, porque los maestros estamos entre los primeros mensajeros de la política del partido, del Estado y de la revolución. Hoy, en relación con esto, vamos a estar trabajando algunos objetivos relacionados con la economía mundial, que es el nombre de la unidad 5 que vamos a trabajar. Y uno de esos objetivos es el de caracterizar la economía mundial. Un segundo objetivo es de explicar y hacer referencia a los cambios ocurridos en el mapa del mundo. Allí volveremos a retomar lo que planteamos al inicio. Cuando vamos a caracterizar la economía mundial, tenemos que decir que esta economía se forma muy relacionado con la División Internacional del Trabajo. ¿Qué significa la División Internacional del Trabajo? Que en unos países se concentra la producción de materia prima. Por lo tanto, esos países se convierten en exportadores de materia prima barata. Y tienen otros países que concentran la producción industrial, la producción de productos elaborados que lo venden, que lo exportan en altos precios. De ahí que hablemos que cuando estemos refiriéndonos a la economía mundial, a un intercambio desigual, a un neoliberalismo que está presente en la economía mundial. ¿Qué significa el neoliberalismo?
El neoliberalismo significa más propiedad privada, menos poder del Estado y más desigualdad entre ricos y pobres. Ahí está la economía, pero también en la economía mundial de hoy está la globalización o mundialización, que quiere decir que todas las cosas buenas, malas, que se realizan, se llevan al mundo inmediatamente. Pero la globalización tiene un gran carácter de imposición por parte de los imperialistas que quieren imponer lo que se lee, lo que se compra, lo que se ve en los cines y quieren imponer en esa globalización neoliberal quién gobierna en cada país. Por tanto, hablamos de desigualdad, hablamos de injusticia en la economía mundial. Hay en la economía mundial también una revolución científico-técnica, que esa revolución científico-técnica es la que crea para ir al cosmos, pero es la que crea los mejores celulares, los mejores equipos técnicos o más sofisticados, las mejores innovaciones en la salud. ¿Quiénes son los principales beneficiados cuando hay esas grandes creaciones? Los países desarrollados. Sencillamente porque las mejores creaciones, las mejores innovaciones se quedan allí. Y es posible ver en los países más pobres cómo allí está presente las maquinarias más obsoletas, las que están descontinuadas, y sencillamente ahí se refleja la desigualdad. Precisamente por eso, para este objetivo, nos planteamos una pregunta para trabajo independiente, para tarea, para el estudio de nuestros alumnos y que con ellos se preparen para sus pruebas. Que la pregunta dice, ¿por qué la economía mundial se considera injusta? Eso aparece en la página 19 del libro de Geografía 4, que es este libro que estamos presentando aquí, que es el libro de texto que estamos usando en este momento en nuestras escuelas, hasta que esté el perfeccionamiento, que tengamos el nuevo libro, pero también tendremos un nuevo programa. Y por eso nos van a responder porque es una economía mundial injusta. Van a estar haciendo referencia a estos elementos que hablábamos, pero también van a estar haciendo referencia a otras explicaciones, a otros ejemplos que les serán de mayor claridad. Por ahí va a andar ese objetivo, por ahí deben profundizar y sobre todo en la injusticia que se pone de manifiesto en la economía mundial actual. Y también tiene vínculo con las relaciones internacionales, los vínculos que se relacionan, los vínculos que se desarrollan entre los países. El otro objetivo que vamos a estar trabajando es argumentar los cambios producidos en el mapa político del mundo a partir de 1990. Pero para analizar esos cambios que se producen en el mapa del mundo, tenemos que ir en primer lugar a sus causas. Y las causas de esos cambios, en primer lugar, están en los errores en la construcción del socialismo. Entre ellos, la falta de acercamiento con las masas. Entre ellos, la copia de los países socialistas, sobre todo de Eurasia, de la Unión Soviética, de la URSS, y por lo tanto eso le restó autenticidad a sus países, y por ahí vienen esos cambios, por ahí viene la desintegración de la URSS, por ahí viene la reunificación de Alemania y otros cambios relacionados con Checoslovaquia, con Yugoslavia y otros países. Esos países, de esos 4 cambios que aparecen en el libro de texto también, cambian de nombre. La URSS pasa a ser desintegrada en 15 repúblicas independientes. Yugoslavia tuvo también otros nombres. Checoslovaquia ya no va a tener ese nombre, pero además cambian de sistema. Hay otros países que cambian de nombre y también que no cambian de nombre, pero cambian de sistema. Entre esos países que no cambian de nombre, pero cambian de sistema, vamos a encontrar a Polonia, a Hungría, a Albania, a Rumanía y a otros países. Por lo tanto, si todos esos países socialistas dejan el sistema, hay una reducción del campo socialista. Y entre los países socialistas que van a quedar, ahí permanece Cuba.
a pesar del dolor de los imperialistas, que hicieron todo lo posible para que esto no fuera así, para que Cuba también pasara al campo a mano del capitalismo. Pero Cuba permaneció por su tenacidad, por su fervor, por su espíritu revolucionario. Pero también quedan otros países, como es la República Popular Democrática de Corea, la República Popular China, la República de Vietnam, y esos países quedan, mantienen el socialismo, mantienen sus relaciones, mantienen su solidaridad con el mundo. Y hay que reconocer estos elementos de los cuales estamos hablando. Otro objetivo, además, relacionado con el cambio del mapa del mundo, está, por ejemplo, en la independencia de Palau y de Timor, países del área de Oceanía. Pero estaba ahí, o está ahí, los cambios que hemos hablado ahorita, que relacionamos cuando hablamos del mapa de África, que entre ellos están, ahí que cambia, se logra la independencia de Namibia. Tenemos un mapa ahí planteado señalando esos países, y tenemos además la eliminación del apartheid en África. Pero hay un cambio más al norte que está relacionado con la separación de Eritrea de Etiopía. Son cambios producidos en Asia. ¿Dónde nos detenemos un poco más en nuestras preguntas cuando hablamos de esos cambios que se producen en el sur de África? Porque allí tenemos que resaltar entre nuestros estudiantes el papel que juega nuestro país, el papel que juega Cuba, para que ellos también sepan defender, y para aquellos que son jóvenes, porque ya la educación de adultos es una educación que tiene muchos jóvenes, también estén preparados desde el punto de vista político, ideológico, para defender la causa de la patria, y que no repitan la pregunta que le hacen algunos de los mayores: ¿para qué fueron los cubanos a Angola? Hay una respuesta contundente, y es esa. En esa flechita que están ahí señalada, también la van a encontrar en el mapa que hace referencia a los cambios en Eurasia. Y ahí señalamos 3 países. Uno es Rusia, el gran país socialista. Otro es Alemania, por donde empezó la desintegración, porque ya la madre, la URSS, estaba en la fase de desintegración. La hijita Alemania ya se reunifica. Eso pasó allí. Y ahí está Polonia, como uno de los países que no cambia de nombre, se mantiene, pero cambia de sistema, pasa al capitalismo. Y bueno, ahí planteamos la pregunta relacionada con esto, que ellos argumenten qué significa, qué representan estos cambios que están ahí, y es argumentar. Bien, es explicar, es hacer referencia a por qué se producen estos cambios. O sea, no es decirlo simplemente. ¿Por qué allí? ¿Por qué decimos eso? La URSS, porque es el mayor país que hoy pasa a ser Rusia, con otros de sus 15 repúblicas que cambian, pero Rusia es el mayor del mundo. Alemania por ser donde se inicia, y Polonia porque es uno de los que cambia. Entonces ellos deben hacer referencia a otros cuando estén argumentando esos elementos. Y pueden hablar de los errores cometidos, pueden hablar de las relaciones con las masas, pueden estar hablando de todos esos elementos en su respuesta, con una respuesta de marcada situación relacionada con la parte ideológica. Por supuesto, lo de África, lo de Palau, lo de Timor, representa la lucha anticolonial, la lucha por la independencia de los pueblos, la rebeldía de los pueblos, lo que no les gusta a los imperialistas, porque quieren lo contrario, mantener los pueblos explotados. Y ahí a esos elementos tenemos que hacer referencia. ¿Qué otro objetivo tenemos planteado aquí? El otro objetivo que tenemos planteado es explicar las desigualdades socioeconómicas entre los países del mundo. Cuando hablamos de los países del mundo, nos estamos refiriendo fundamentalmente al mundo desarrollado y al mundo subdesarrollado. Bueno, sencillamente ahí hay que decir, hay que destacar que los países desarrollados tienen la menor superficie en el mundo,
31 millones de kilómetros cuadrados. Tienen la menor población, el 15% aproximadamente de la población mundial. Tienen además un menor número de países. Bien, o sea, sin embargo, ¿qué pasa cuando hablamos de la producción? ¿Qué pasa cuando hablamos del consumo de proteína, del consumo de calorías, de la producción industrial, de la producción de la mayor cantidad de industria, de la mayor cantidad de producción agrícola por área? Que ellos son superiores en todos esos índices. ¿Por qué? Porque tienen las mejores técnicas, porque tienen el mejor uso de fertilizantes, porque usan la automatización, porque usan la electrificación, porque usan métodos modernos en la agricultura. Sencillamente, en los países subdesarrollados va a ocurrir lo contrario. Pero vamos a hacer referencia en estos mismos países para seguir profundizando y reafirmando la situación de ellos, que en estos países su agricultura, como ya dijimos, es muy tecnificada con elevadísimos resultados. La mortalidad infantil es de 7 por 1000. La esperanza de vida es de 78,8. Bien, o sea, que tienen resultados muy elevados, tienen resultados muy superiores. Ahí generalmente o casi siempre el maestro y los estudiantes deben ir precisamente a ver qué pasa con Cuba en sus índices de salud, que estos índices que dijimos ahora de esperanza de vida, de mortalidad infantil, podríamos hablar de la muerte materna, que en estos países baja. Tenemos que ver que son índices favorables. Cuando preguntamos a nuestros estudiantes, hablamos del mundo subdesarrollado y preguntamos a nuestros estudiantes y vemos la situación pésima que presentan los países subdesarrollados y le pedimos un país con esa característica, ellos generalmente dicen Cuba. Error, porque los índices de Cuba son índices de países desarrollados y en muchos casos son índices superiores a los de los países desarrollados. La esperanza de vida en los desarrollados, dijimos que es de 78,8 por 78. En el 78 de esperanza de vida anda también Cuba, que en las mujeres de 80 la esperanza de vida. Cuando hablamos de la mortalidad infantil en el mundo desarrollado es de 7 por 1000. La de Cuba hace rato que es inferior a 5. Por lo tanto, hay índices de salud donde Cuba es superior al mundo desarrollado en los índices de salud. ¿Es por qué? Lo sabemos todo, pero hay que decirlo porque hay quien no lo sabe. Hay quien lo vive, pero no lo reconoce. Y entonces, en Cuba está la enseñanza, la educación gratuita en nuestras escuelas, pero está en nuestros hospitales, está en la atención médica, está la salud, está la ciencia, en función de la salud humana, como ya hacíamos referencia en los inicios de nuestra clase. Por eso ahí planteamos también una tarea que es, esa tarea plantea qué sucede en los países subdesarrollados en relación con los desarrollados y planteamos ahí mismo por qué. Y ahí le decimos a nuestros estudiantes que eso está en la página 95 del libro Geografía 4, le decimos que es este que ellos tienen en sus manos, es el libro de 10º grado actual. O sea, a ellos van a tener que hablar de los países subdesarrollados. Pues le decimos, por ejemplo, una característica. Si la estructura territorial de los países desarrollados es policéntrica, en los países subdesarrollados es monocéntrica. ¿Qué significa? Que en los países desarrollados la industria está en todo el país, representada la industria. Sin embargo, en los países subdesarrollados la industria está en las grandes ciudades, la industria está en la capital. El resto del país sencillamente está en la pobreza. Lo vemos en Brasil que tanto se habla, sin embargo cuando vamos a esos barrios, a esas grandes ciudades tan populosas de ese mundo subdesarrollado, viven en las pésimas condiciones. Y a eso tenemos que decir que son las diferencias entre el mundo desarrollado y subdesarrollado. No se nos puede olvidar hablar de la trata de personas.
Ahí nosotros los docentes debemos destacar la trata de personas, porque estamos llamados ahí al enfoque de género, que ahí se ve muy presente. Educación nos está llamando al enfoque de género. Y ahí es muy fácil desarrollar el enfoque de género, cuando vemos que entre los países desarrollados y subdesarrollados hay una trata de personas con tremenda situación en la situación del género, porque las mujeres son las más afectadas. Se traen del campo a la ciudad para la prostitución. Se lleva de la ciudad, de las capitales, etcétera, de los países subdesarrollados hacia los países desarrollados para la prostitución, para la explotación sexual, para múltiples situaciones, y ahí se puede destacar, y ahí debemos nosotros hacer la fuerza y llevar nuestro mensaje y llevar la situación de Cuba, que a veces Cuba, por muchas situaciones, hay algunas de nuestras mujeres que caen en esa trampa mortal y van hacia esos países de forma también ilegal y lo realizan sin reconocer las virtudes y las tantas cosas que pueden lograr aquí en nuestro país a través del trabajo, a través del estudio, a través de las posibilidades que tienen en eso. Y eso destacamos la situación de enfoque de género, destacar la mujer, cómo es y cuántas cosas puede lograr al efecto. El otro objetivo que tenemos aquí es explicar la estrategia socioeconómica de Cuba. Cuando hablar de la estrategia socioeconómica de Cuba, lo primero que tenemos que ver es qué pasó de 1959 a 1989. Con su etapa de política de rectificación de errores, etcétera, pero nosotros vemos que todas las etapas fueron elevadas. Y la elevación, ¿dónde la vemos? En la educación, en la cultura, en el deporte, en la salud, con los índices de salud que nosotros vimos que están a la altura de países desarrollados. Eso ocurre del enero del 59 al año 89. Y ahí mismo podemos destacar cómo hay un salto. ¿Qué pasó después del 89, década del 90? El periodo especial. El periodo especial es digno de hacérselo saber a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Y ahí planteamos una tarea que dice, explica las causas, los efectos y las medidas del periodo especial para ahí destacar la influencia del bloqueo, de la desintegración del campo socialista, etcétera, para ahí destacar los efectos en la industria, en el transporte, en la materia prima, en el comercio, pero para ahí destacar lo grande de nuestro país, en las medidas que plantea para resolver y para vencer el periodo especial, que ahí está la apertura a la inversión extranjera, la apertura al turismo, la legalización de la tenencia de divisas y un conjunto de medidas que fueron a la agricultura y que fueron a todos los sectores. Y nosotros salimos airosos, vencimos esa etapa y vino una nueva etapa, y es la etapa de los lineamientos de la política del partido, del Estado y de la Revolución. Y nosotros planteamos un lineamiento, que es el lineamiento 156, entre tantos, para analizar uno, para verlo en la realidad. Desarrollar una agricultura sostenible, es un lineamiento del 156. ¿Y qué significa una agricultura sostenible que nuestro país se está planteando? La plantea en sus lineamientos. Una agricultura sostenible significa una agricultura con técnicas adecuadas, con rotación de cultivo, con uso adecuado de fertilizantes, con uso de fertilizante orgánico en todo lo posible, con una protección de nuestro suelo, con una rotación adecuada, bien, con las técnicas mejor utilizadas. Aquí hay en muchos lugares hasta el regadío semiautomático, que cuando se utiliza la máquina fregar, que llega hasta más de 100 metros de longitud y riega toda un área. O sea que hay técnicas en muchos lugares, pero donde no llega la técnica por todos los obstáculos que tiene el país para obtenerla, está la fuerza de trabajo animal y está la población nuestra de trabajadores agrícolas en función de lograr aplicar las mejores vías, las mejores técnicas en la agricultura.
y por eso se plantea una industria, una agricultura en este sentido sostenible, o sea, que nuestro futuro crezca, que nuestra tierra no se eche a perder, que nuestros suelos se mantengan, se conserven, que se riegue con agua de buena calidad. Eso es una agricultura sostenible, planteada en los lineamientos del partido, que son nuestra guía. Por eso planteamos una tarea en esta situación, que la tarea dice, ¿por qué son importantes los lineamientos? Sencillamente ahí hay que ver que todos podemos participar, que todos podemos contribuir, porque todos estamos trabajando en el turismo, trabajando en la agricultura, trabajando en la educación, trabajando en múltiples sectores, y ahí va la guía del Partido del Estado y de la Revolución, que son esos lineamientos que todos debemos apoyar y conocer qué estamos haciendo porque se cumpla. Ahí planteamos la tarea. Esa tarea, el libro que estamos utilizando es el de Onceno de Geografía Regional, en su página 367, que es el libro que se está utilizando en los que están en perfeccionamiento. Pueden utilizarlo, pueden buscar otros libros, pueden buscar los lineamientos, porque desde el sexto congreso del partido se planteó el cómo avanzar. Y el último objetivo, también se utiliza Geografía 4 para hablar de todos estos elementos que hemos hablado de la estrategia de Cuba. Y el último objetivo es el que hace relación a los procesos integracionistas. Es una tendencia de hoy en las relaciones entre los países. Tendencia. ¿Por qué? Porque la integración es una vía de ser más independiente. Es una vía de que por eso los imperialistas odian la integración entre los países, sobre todo los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque vemos cómo Bolivia apenas perdió lo que había logrado, ya se retiró, y así muchos países, porque tienen la presión imperialista, porque la integración da independencia, da relaciones, da que los países se agrupen de forma mutuamente ventajosa, que tengan planes superiores de desarrollo. Y en esas integraciones vamos a decir dos: una es el ALBA, podríamos decir CARICOM. Bien, pero ¿con quién la comparamos? Con los TLC. TLC, si el ALCA hubiera triunfado, que Fidel Chávez y el pueblo no lo permitió, Fidel Chávez y el pueblo no lo permitieron. Chávez dijo que el ALCA iba a ir bien lejos, con palabras fuertes. Y sencillamente porque el área es una forma de TLC, de Tratado de Libre Comercio. Bien, y por ahí anda la situación, y planteamos la tarea. El ALBA y los TLC tienen los mismos propósitos, argumenta. Eso está en la página 129 de Geografía 4, 10º grado. Pensamos que van a seguir estudiando, que van a tener resultados, que deben leer bien estas orientaciones, y pienso que nos veremos en su reincorporación y tendremos buenos resultados. Muchas gracias por habernos escuchado.